que se dice por un lado es que Luis Abinader está en un primer lugar. En un segundo lugar está Gonzalo Castillo y luego Leonel Fernández. Leonel Fernández es el político dominicano que quizás tiene una mayor noción y sensibilidad de la historia en función de su rol de intelectual. Sin embargo, en las próximas elecciones de mayo, Leonel va a arriesgar esa cualidad más preciada que tiene de cara a la historia, su invicto. Acompáñeme a continuación a ver a cambio de qué Leonel Fernández arriesgará su invicto electoral que tiene ribetes de histórico. Leonel Fernández sale del PLD y le cambia las siglas al Partido de los Trabajadores por el de Fuerza del Pueblo. Una frase que he dicho en otras ocasiones no tiene vigencia actual porque el término pueblo se corresponde más bien con la época de la Guerra Fría, aquel contexto histórico en donde América Latina era víctima del enfrentamiento entre Estados Unidos y la extinta Unión Soviética. Digamos que Fuerza Ciudadana no solamente hubiese sido un término más actual, sino que incluso hubiese sonado como hasta más poderoso, Fuerza Ciudadana, pero se quedó Fuerza del Pueblo. Recientemente elige a Sergia Elena como su candidata vicepresidencial, quien por cierto pasó bastantes años de su vida criticando, atacando a la figura de Leonel Fernández. Solía hacerlo desde la Z101, pues ella duró varios años siendo comentarista de específicamente el gobierno de la tarde. A todo esto vamos a sumar también la estampida de personas que se fueron del PLD a la Fuerza del Pueblo. Hay que decir que fueron muchas en sus inicios, pero Leonel Fernández cometió el gran error de decir que aquella frase de que epa fuera que van, refiriéndose a sus compañeritos, obviamente, del partido que están en cargos públicos, o al menos la gente lo asumió así. Pero lo que realmente no se interpretó fue que Leonel en verdad lo que quiso decir con eso fue: si ustedes que tienen sus empleos en el Estado no me apoyan a mí, es para afuera que van, voten por mí, porque de lo contrario es para afuera que van. Luego, cuando Leonel se dio cuenta del error, pues tuvo que decir incluso públicamente que en ningún momento él ha dicho o establecido que él va a hacer cancelaciones a las personas que están en el Estado, obviamente refiriéndose a esos compañeritos que habían dejado de irse a la Fuerza del Pueblo tras escuchar aquella primera frase la cual remató Danilo Medina en aquel discurso luego de que Leonel hiciera el suyo, pues diciendo que se iba de ese partido. Y así llegamos a un escenario en el cual muy probablemente Leonel Fernández quede en un tercer lugar. No vemos forma humana, en dado caso la sabrá solamente él, en la cual pueda posicionarse, quizás no en un segundo lugar, porque si llega a un segundo lugar, pues entonces podría competir de tú a tú con la candidatura de Gonzalo Castillo, o quién sabe, contra su propia esposa, en el entendido de que supuestamente en algún punto de esta campaña Gonzalo va a renunciar y terminará Margarita siendo la candidata presidencial del PLD. ¿Ustedes se imaginan? O yo más bien quiero que ustedes imaginen un escenario en el cual, y esto ya es muy utópico, Leonel quede en un segundo lugar enfrentando a su esposa siendo candidata presidencial. Ocurrirá como en el round robin de la pelota local. O miras al round robin que de repente el Licey está en último lugar y pasan un reguero de cosas ahí totalmente inadvertidas y terminan haciendo que el Licey clasifique al bendito round robin. Cosas que yo nunca me he explicado eso, pero pasa constantemente en nuestra pelota, que de manera muy forzada los equipos
favoritos que de repente no juegan bien terminan metidos en los playoffs. Bueno, ¿ustedes se imaginan eso? Yo creo que unas elecciones en las cuales Leonel Fernández llegue de segundo, cosa que digo desde ahora me parece muy remoto, y se enfrente a una Margarita siendo candidata en el entendido de que se dé el pronóstico de que Gonzalo va a renunciar, serían más bien unas elecciones de locos, por así decir. Ahora, la pregunta del millón, señores, ¿a cambio de qué Leonel Fernández se está juzgando su invicto político? Porque a todas luces es muy poco plausible que termine ganando la próxima contienda electoral, y en dado caso su récord estará, en vez de un 3-3, es decir, 3 veces ha ido, 3 veces ha ganado, en vez de eso su récord estaría en un 4-3. ¿Vale la pena perder tu invicto político en un escenario que resulta tan predecible? Porque una cosa es que tú estés compitiendo de tú a tú, pero hasta ahora ninguna encuesta ha revelado eso, de que Leonel esté compitiendo, en este caso de tú a tú, con Luis Abinader. Y digo Luis Abinader, pues sacando un poco de contexto a Gonzalo Castillo, porque inmediatamente colocásemos a Leonel Fernández a la par con Luis Abinader, entonces se estaría hablando de que en teoría hay 3 candidatos que van ahí, pero todo lo que se dice por un lado es que Luis Abinader, dicen algunas encuestas, está en un primer lugar, y en un segundo lugar está Gonzalo Castillo y luego Leonel Fernández. Entonces, yo quiero que ustedes se paren en este punto, porque lo que viene ahora es simplemente, yo no sé si decir fascinante, interesante, señores. Y es esto: Leonel Fernández tiene supuestamente una alianza con el PRM a nivel municipal, en cierto punto a nivel congresual, pero si Luis Abinader está en primer lugar y supuestamente Gonzalo en un segundo, ergo Leonel en un tercero, pero Leonel, aspirando a la presidencia, debe asumir mentalmente que él está o que puede estar en un segundo lugar. Si en términos fácticos quien realmente está en un primer lugar es Luis Abinader, esto obliga a Leonel Fernández a competir no contra Gonzalo Castillo, sino contra Luis Abinader. Porque, reitero, si Luis está en un primer lugar, entonces la competencia directa de él ya no sería Gonzalo que esté en un segundo, sino básicamente alcanzar a Luis Abinader, pasándole por encima a la candidatura de Gonzalo Castillo Margarita, o Margarita y el que surja del vicepresidente, suponiendo uno que finalmente termine siendo ella la presidenta o candidata. Esto significa que por primera vez en la historia, no recuerdo caso similar, elementos que protagonizan un pacto en un punto X de las elecciones se ven obligados a competir de tú a tú por la presidencia de la República. Y la pregunta que viene es entonces, ¿no aniquila acaso eso la potabilidad o la permanencia de ese pacto de cara a todo lo otro? Es decir, ¿cómo hacer una alianza a nivel congresual cuando los protagonistas de ambos partidos se enfrentarían de tú a tú en unas elecciones presidenciales? Señores, esto es en buen dominicano una vaina de loco. Y lo que más indigna es que tenga que ser una sola persona en este país la que depare en eso. Pero ¿qué lleva a nuestros políticos a hacer pactos conciliábulos, contubernios que los aniquilan un poco más adelante? ¿Qué los lleva a hacer acuerdos que parecen irascibles? Miren, señores, aquí hay que decir la realidad como que 2 más 2 es 4. El hecho de que Leonel Fernández quiera ver al PLD morder el polvo de la derrota lo ha llevado a hacer cosas que políticamente hablando son irascibles y que desafían el sentido común. Es esa la misma razón por la cual él se va a atrever a perder en las próximas elecciones presidenciales lo más preciado que en términos históricos él tiene, que no es otra cosa más que su invicto político. Leonel Fernández está arriesgando la oportunidad
de quedar en los libros de historia como el único presidente que ha ganado 3 elecciones a cambio de ver que Danilo Medina no continúe en el poder. Y hay que preguntarse entonces también, si Leonel Fernández está dispuesto a perder ese invicto histórico en las elecciones, ¿qué otra cosa no sería capaz de hacer? Contar de ver al PLD morder ese polvo de la derrota. Y la respuesta podría estremecernos. La respuesta podría indignarme incluso a mí, que suelo indignarme muy poco en la vida, porque no pertenezco al bando de los indignados. Señores, me parece a mí que el refajo que están dejando ver nuestros políticos en esta contienda deja mucho que decir en términos humanos, porque si le cargamos el dado a Leonel Fernández, entonces tenemos también que darle lo suyo a Luis Abinader, que se atrevió a hacer un pacto con Leonel Fernández, entre comillas el pacto, pues poniendo en riesgo incluso su rol de líder de ese partido, porque yo he sugerido en otras ocasiones que el liderazgo del PRM o la injerencia interna en ese partido para Leonel Fernández sería algo muy apetecible. Muchos han tildado esa aseveración mía de loca, de desatinada, pero ocurre que en muchos casos la gente se limita a ver las cosas desde una perspectiva y eso nubla el panorama completo. No es mi caso, que no tengo compromiso con Luis Abinader, no lo tengo con Leonel Fernández, no lo tengo con Danilo Medina, y eso me permite analizar el panorama en el cuadro completo, lo que los americanos llaman el the whole picture. La veo, ¿no? Veo donde usted quizás no vea y puedo pues venir con esas ideas que muchos tildan de locas y descabelladas. No me diga usted a mí que Leonel Fernández en su foro interno no ha contemplado la posibilidad, si existe, remota, de apoderarse del PRM y decapitar a Luis Abinader. Porque ya Luis le ha dado entrada a Leonel, no solamente con el pacto, sino que figuras de ese partido, o figuras allegadas supuestamente a Leonel Fernández, pues ya están arribando a ese partido. Dígame usted, las ganas de ver a su otrora amigo en la lona ha hecho que Leonel Fernández ponga en riesgo lo más preciado que tiene, ese mote de ser un político que nunca ha perdido unas elecciones presidenciales. Si te gustó el comentario, el análisis que acabas de escuchar, simplemente suscríbete, activa la campanita y comparte estos contenidos en tus grupos de Facebook, WhatsApp. Con eso es más que suficiente para que aportes a una forma diferente de analizar la realidad de República Dominicana y el resto del mundo. Impolíticamente correcto, con Aneudi Santos.